Hay momentos en la vida en los que uno siente que algo no encaja, como si la paz interior se hubiera roto sin una razón clara. Todo parece normal por fuera, pero por dentro se instala una inquietud constante, una sensación de estar siendo observado, bloqueado o empujado lentamente hacia el desgaste. Muchas personas viven esto en silencio, creyendo que es solo estrés, mala racha o cansancio acumulado. Pero quienes han pasado por verdaderos ataques emocionales y espirituales saben que hay algo más profundo actuando, algo que no siempre se ve, pero se siente con fuerza. Y cuando ese peso viene de alguien cercano, de alguien que sonríe mientras destruye, el golpe es todavía más duro. Esta historia comienza de forma tranquila, como empiezan casi todas. Una mujer común, con una vida sencilla, que había aprendido a salir adelante a base de esfuerzo y constancia. No era rica ni poderosa, pero había construido su pequeño mundo con sacrificio y dignidad. Trabajaba en un entorno estable, rodeada de personas que parecían normales, incluso amables. Ella confiaba, creía en la convivencia, en hacer lo correcto y en no buscar problemas donde no los había. Y precisamente por eso, nunca imaginó que el conflicto no siempre llega con gritos, sino con silencios cargados de intención. Al principio fueron detalles pequeños, casi imperceptibles, comentarios que incomodaban, miradas que duraban más de lo necesario, una sensación persistente de tensión en el ambiente. Nada lo suficientemente grave como para levantar una alarma inmediata, pero sí lo bastante constante como para generar incomodidad. Ella decidió ignorarlo, convencida de que el tiempo pondría todo en su lugar. Pensó que la indiferencia sería suficiente, que no alimentar el conflicto lo haría desaparecer. Lo que no sabía es que hay personas que se fortalecen cuando no encuentran resistencia. Con el paso de los días, esa incomodidad comenzó a transformarse en desgaste. Situaciones extrañas, errores que no eran suyos, malentendidos que siempre la dejaban en una posición vulnerable. Era como si alguien moviera las piezas en la sombra para que todo cayera sobre ella. Y lo más inquietante no era solo lo que ocurría en ese entorno, sino cómo su vida personal empezó a desordenarse al mismo tiempo. Dormía mal, se despertaba con el cuerpo pesado, con pensamientos negativos que no le pertenecían. La calma que antes la acompañaba empezó a desaparecer sin explicación lógica. Lo más doloroso fue notar cómo su entorno emocional se enfriaba. Personas cercanas comenzaron a mostrarse distantes. Conversaciones que antes fluían ahora se llenaban de silencios incómodos. Ella se preguntaba una y otra vez qué estaba haciendo mal, en qué había fallado, sin encontrar respuesta. Y cuando uno no entiende el origen del problema, el sufrimiento se multiplica, porque se vuelve interno, silencioso, casi invisible para los demás. Una tarde, agotada física y emocionalmente, comprendió algo que le cambió la forma de ver su situación. Entendió que no todo ataque es frontal, que no toda agresión se manifiesta de manera evidente. Algunas vienen disfrazadas de sonrisas, de falsas preocupaciones, de gestos calculados. Y lo más peligroso de todo es cuando ese daño se sostiene en el tiempo, drenando la energía poco a poco, como una gota constante que termina por perforar la piedra. Esa noche, mientras el cansancio la vencía, sintió miedo, pero también algo distinto, una chispa interna que no había sentido antes. No era rabia descontrolada, sino una necesidad profunda de protegerse, de dejar de ser un blanco pasivo. Comprendió que defenderse no era un acto de maldad, sino de supervivencia emocional y espiritual. Y en ese instante comenzó a recordar historias antiguas, palabras escuchadas en su infancia, relatos que hablaban de justicia, de equilibrio, de fuerzas que siempre regresan lo que se envía. No buscaba venganza ciega, no quería destruir por destruir. Lo único que deseaba era recuperar su paz, cerrar el ciclo de daño que alguien había iniciado sin su consentimiento. Y esa intención, cuando nace desde el cansancio del alma, tiene un peso distinto. No es impulsiva, es firme. No es ruidosa, es profunda. Ahí empezó el verdadero cambio. Aunque todavía no lo sabía, lo que estaba a punto de descubrir no tenía que ver con religión específica ni con creencias impuestas. Tenía que ver con leyes antiguas,
con principios universales que existen desde mucho antes de que alguien les pusiera nombre. Leyes que hablan de equilibrio, de devolución, de responsabilidad espiritual. Porque todo lo que se lanza al mundo, tarde o temprano, encuentra el camino de regreso. En ese punto de su historia, ella aún no sabía exactamente qué iba a hacer. Solo tenía claro algo esencial. No podía seguir permitiendo que alguien más manejara su bienestar desde la sombra. Y cuando una persona toma esa decisión con honestidad interna, el camino comienza a abrirse de formas inesperadas. Aquí es donde esta historia se conecta contigo, porque quizá, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti se mueve. Tal vez recuerdas situaciones parecidas, personas que te han drenado, momentos en los que sentiste que tu vida se bloqueaba sin razón aparente. Y si es así, quédate, porque lo que viene no es fantasía. Es una forma distinta de entender la justicia y la protección personal desde un plano más profundo. Con el paso de los días, aquella sensación interna que antes era confusión empezó a transformarse en claridad. No una claridad cómoda, sino una verdad difícil de aceptar. Alguien estaba actuando de forma intencional para desequilibrarla. Cuando uno llega a esa conclusión, no lo hace desde la paranoia, sino desde la acumulación de señales que ya no pueden ignorarse. Pequeños eventos aislados podrían ser coincidencias, pero cuando todo se encadena con una precisión casi quirúrgica, la intuición empieza a hablar más fuerte que la razón. Ella comenzó a observar con otros ojos, no para vigilar, sino para entender, y fue entonces cuando notó patrones. La energía de ciertos lugares la agotaba más que otros. Algunas conversaciones la dejaban drenada durante horas. Y, curiosamente, siempre había una misma presencia cerca cuando algo salía mal. No hacía falta señalar ni acusar todavía, pero su cuerpo ya sabía lo que su mente se resistía a admitir. El cuerpo nunca miente, puede callar por un tiempo, pero siempre termina manifestando la verdad. En medio de ese proceso interno, recordó a una persona de su familia con fama de sabia, alguien que siempre hablaba poco, pero decía lo justo. Una mujer mayor, de esas que no necesitaban libros para entender la vida, porque habían aprendido directamente de la experiencia y de las tradiciones transmitidas en voz baja, casi como secretos. No era una figura mística ni alguien extravagante, sino una presencia firme, serena, con una forma de mirar que parecía atravesar las apariencias. Cuando finalmente se animó a contar lo que estaba viviendo, no lo hizo con dramatismo. Habló desde el cansancio, desde la confusión, desde la necesidad de entender qué estaba pasando. Y mientras hablaba, fue sintiendo algo inesperado, alivio. No porque la situación se resolviera de inmediato, sino porque por primera vez alguien la escuchaba sin minimizar lo que sentía. La escucha verdadera, esa que no juzga ni interrumpe, ya es en sí misma una forma de sanación. La respuesta que recibió no fue inmediata. Hubo un silencio largo, profundo, de esos que pesan más que 1000 palabras. Luego llegaron frases simples, sin adornos, pero cargadas de significado. Le explicaron que no todo conflicto se resuelve confrontando, que hay batallas que no se ganan levantando la voz, sino recuperando el propio centro. También le dijeron algo que quedó grabado en su memoria. Defenderse no es lo mismo que atacar. Hay una diferencia enorme entre devolver lo que te han hecho y generar daño por impulso. Fue ahí cuando escuchó por primera vez sobre un método antiguo, utilizado no para castigar, sino para activar el equilibrio. No se trataba de manipular fuerzas oscuras ni de imponer sufrimiento, sino de devolver al universo lo que no le pertenecía, dejar que la carga regresara a su origen. La idea no era intervenir de forma directa, sino salir del rol de víctima y colocarse nuevamente en el lugar de quien merece paz. Lo que más le llamó la atención fue la advertencia. No había promesas exageradas ni discursos grandilocuentes. Al contrario, la advertencia fue clara y firme. Esto solo funciona cuando hay certeza, cuando no se actúa desde la duda ni desde la rabia ciega. Porque cuando uno juega con acusaciones injustas, el propio equilibrio se rompe. La justicia espiritual, según esas enseñanzas, no responde al deseo, sino a la verdad. Esa noche, mientras reflexionaba en silencio, entendió algo fundamental.
Durante mucho tiempo había permitido que otros invadieran su espacio interno. Había normalizado el malestar, había justificado actitudes dañinas, había callado por miedo a parecer exagerada, y sin darse cuenta, eso había abierto puertas que no debieron abrirse, no porque fuera débil, sino porque había sido demasiado tolerante con lo que la estaba destruyendo. Tomar la decisión de cambiar no fue inmediato. Hubo miedo, hubo dudas, hubo preguntas sin respuesta, pero también hubo una certeza nueva, una sensación de firmeza que no sentía desde hacía mucho tiempo. No quería destruir a nadie, solo quería que el daño se detuviera, quería que su vida dejara de sentirse como una casa sin cerraduras. A partir de ese momento, empezó a prepararse internamente, no con ansiedad, sino con enfoque. Entendió que la intención es tan importante como el acto, que no basta con repetir palabras o seguir instrucciones si el corazón no está alineado. Y eso cambió por completo su postura. Ya no se sentía pequeña frente a lo que ocurría, se sentía consciente. Algo curioso empezó a pasar mientras ella se fortalecía internamente. La presión externa comenzó a intensificarse, como si aquello que la atacaba percibiera que estaba perdiendo control. Situaciones más evidentes, actitudes menos disimuladas, errores cada vez más burdos. Es como cuando una sombra se agita justo antes de desaparecer. No era agradable, pero era revelador. En ese punto, ella ya no dudaba de sí misma. No necesitaba pruebas externas ni validación ajena. Había comprendido que la verdadera protección empieza cuando uno deja de traicionarse internamente, cuando uno se cree digno de vivir sin interferencias, sin cargas ajenas, sin energías que no le corresponden. Y aquí es importante que te detengas un segundo y te preguntes algo con honestidad. ¿Cuántas veces has sentido que cargas con cosas que no son tuyas? ¿Cuántas veces has permitido actitudes dañinas solo para evitar conflictos? Este tipo de historias no conectan porque sean extraordinarias, sino porque son más comunes de lo que se dice en voz alta. Si este relato te está resonando, si algo de lo que escuchas te resulta familiar, quizá este sea un buen momento para quedarte cerca, para acompañar este proceso hasta el final. Y si sientes que este tipo de contenido te aporta claridad o te hace reflexionar, considera seguir el canal y dejar un comentario contando qué parte de la historia te hizo pensar más. A veces, compartir una experiencia o una impresión no solo ayuda a otros, también ayuda a ordenar lo que llevamos dentro. La mañana en que todo comenzó a cambiar, no tuvo nada de espectacular. No hubo señales en el cielo ni sensaciones dramáticas. Fue, en apariencia, un día común. Y sin embargo, algo era distinto. Ella se despertó con una calma que no sentía desde hacía mucho tiempo, como si una presión invisible se hubiera aflojado durante la noche. No era euforia, era estabilidad, una sensación silenciosa de estar nuevamente en su propio eje. Durante los días siguientes, empezó a notar transformaciones sutiles pero constantes, no en el mundo externo primero, sino dentro de ella. Su mente estaba más clara. El cansancio emocional que la acompañaba se iba disipando poco a poco. Ya no reaccionaba igual ante provocaciones. Ya no sentía ese nudo en el estómago al entrar en ciertos espacios. Era como si algo hubiera dejado de tener poder sobre su energía. Y cuando el cambio interno ocurre, lo externo inevitablemente responde. Las dinámicas comenzaron a alterarse. Personas que antes parecían intocables empezaron a mostrarse inestables. Situaciones que siempre jugaban en su contra comenzaron a revelar inconsistencias, no porque ella hiciera algo activamente, sino porque había dejado de sostener un desequilibrio que no le correspondía. A veces, la única acción necesaria es retirarse del lugar donde te estaban drenando. Ella observaba todo con distancia, sin alegría exagerada, sin deseo de castigo. Lo que sentía era más parecido a una confirmación profunda. Cuando uno deja de absorber el daño ajeno, ese daño busca regresar a su origen, no como venganza, sino como consecuencia natural. Y esa diferencia es clave. No se trata de querer que el otro caiga, sino de dejar de ser el soporte de lo que no es tuyo. Con el paso del tiempo, la persona que antes parecía tan segura empezó a mostrar grietas evidentes. Su actitud cambió, su presencia se volvió errática
como si cargara un peso que no sabía cómo manejar. Lo que antes era arrogancia se transformó en nerviosismo. Lo que antes era control se convirtió en caos. Y lo más impactante fue que ella no tuvo que hacer absolutamente nada para que eso ocurriera. Simplemente siguió con su vida, enfocada en reconstruirse. Hubo un momento, semanas después, que quedó grabado para siempre en su memoria. Un encuentro inesperado, una conversación que jamás pensó tener. Frente a ella, ya no estaba la figura que tanto la había afectado, sino alguien visiblemente derrotado, cansado, sin la máscara que había sostenido durante tanto tiempo. No hubo reproches ni discursos largos, solo silencio, miradas y una verdad que ya no necesitaba ser dicha en voz alta. Ella comprendió algo esencial en ese instante. La verdadera justicia no humilla, no grita, no necesita testigos. Simplemente coloca a cada uno frente a sus propios actos. Y cuando eso sucede, no hay escapatoria posible. Nadie puede huir de lo que sembró. Esa es la ley más antigua que existe, aunque muchos intenten olvidarla. A partir de entonces, su vida empezó a reorganizarse, no de forma mágica ni inmediata, sino con coherencia. Relaciones que estaban dañadas encontraron espacio para sanar. Oportunidades nuevas aparecieron sin ser forzadas. Su cuerpo respondió al alivio interno y recuperó equilibrio. Todo empezó a fluir de una manera más honesta, más liviana, no porque el mundo se volviera perfecto, sino porque ella ya no estaba en guerra consigo misma. Y esto es importante que lo entiendas si estás escuchando esta historia. No se trata de copiar experiencias ajenas ni de buscar soluciones rápidas. Se trata de reconocer cuándo has permitido demasiado, cuándo has normalizado el desgaste, cuándo has confundido paciencia con autoabandono. Defender tu energía no te convierte en alguien oscuro, te convierte en alguien consciente. Muchas personas cargan con culpas que no les pertenecen. Se responsabilizan por conflictos que no iniciaron, por daños que no causaron. Y eso con el tiempo enferma el alma. Recuperar el propio espacio interno es un acto de amor propio profundo. Y cuando eso ocurre, todo lo demás empieza a acomodarse. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tal vez esta historia tocó algo personal en ti. Tal vez te recordó situaciones que aún no has podido cerrar. Y si es así, quiero invitarte a quedarte cerca, a acompañar este espacio, a seguir explorando estos temas con respeto y profundidad. Suscribirte no es solo apoyar el canal, es formar parte de una conversación más consciente. Si te nace, comparte en los comentarios tu experiencia, lo que aprendiste o alguna situación que te haya marcado y que se relacione con este tema. Muchas veces, ponerlo en palabras es el primer paso para soltarlo. Aquí hay personas que leen, que sienten, que entienden. Y a veces, saber que no estás solo cambia más de lo que imaginas. Con el paso del tiempo, ella entendió que lo más valioso que había recuperado no era una victoria externa, sino algo mucho más profundo: la tranquilidad de volver a habitar su propia vida sin interferencias. No se trataba de olvidar lo ocurrido ni de negar el dolor que atravesó, sino de integrar la experiencia como una lección silenciosa. Aprendió que hay batallas que no se ganan enfrentando, sino retirando la energía de donde nunca debió quedarse tanto tiempo. La paz que empezó a sentir no llegó de golpe, sino como llegan las cosas verdaderas, paso a paso, sin ruido. Pequeños momentos de claridad, días en los que despertaba sin ese peso invisible en el pecho, conversaciones que fluían con naturalidad. Su mundo no se volvió perfecto, pero sí más honesto, y esa honestidad le devolvió la fuerza que había creído perdida. Mirando hacia atrás, comprendió que muchas veces había confundido bondad con silencio, paciencia con aguante, comprensión con abandono propio, y no se juzgó por eso. Entendió que hizo lo que pudo con lo que sabía en ese momento. Lo importante fue haber despertado a tiempo, porque hay instantes en la vida en los que seguir callando ya no es humildad, es traición a uno mismo. Algo que también le quedó claro fue que no todas las personas que entran en nuestra vida vienen a quedarse. Algunas llegan para mostrar límites que aún no sabemos poner. Otras aparecen para enseñarnos a reconocer cuándo es momento de protegernos. Y aunque duela aceptarlo, no todo vínculo merece acceso a nuestra energía más íntima. Con el equilibrio restablecido,
ella empezó a construir una etapa distinta, más consciente, más selectiva, más conectada consigo misma. Aprendió a escuchar su intuición sin culpa, a retirarse de espacios que no le hacían bien sin dar explicaciones interminables. Descubrió que decir no, cuando nace del respeto propio, también es una forma de amor. Y quizá lo más transformador fue entender que la justicia verdadera no necesita aplausos ni testigos. No requiere venganza ni castigo directo. Funciona sola. Cuando uno deja de interferir con su curso, cada persona carga con lo que entrega, tarde o temprano. Y cuando uno deja de cargar con lo ajeno, la vida comienza a ordenarse de una forma casi inevitable. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti se mueve, tal vez sea porque reconoces fragmentos de tu propia experiencia en estas palabras. Tal vez has vivido situaciones en las que sentiste que alguien drenaba tu paz, tu ánimo, tu claridad. Y si es así, recuerda esto: no estás obligado a sostener lo que te lastima. No tienes que demostrar fortaleza soportándolo todo. La verdadera fortaleza está en elegirte. Este espacio existe para acompañar procesos como este, para reflexionar juntos, sin juicios, sin imposiciones. Si sientes que este contenido te aporta algo, te invito a quedarte cerca, a formar parte de esta comunidad que busca comprender y sanar desde un lugar más consciente. Suscribirte es una manera de decirte a ti mismo que mereces espacios que nutran, no que desgasten. Y si te nace, deja en los comentarios tu historia, lo que aprendiste, o aquello que todavía estás intentando soltar. Compartir no te hace débil, te hace humano. A veces, leer o escribir una experiencia es el primer paso para cerrar un ciclo que llevaba demasiado tiempo abierto. Gracias por quedarte hasta el final. Que la claridad, la paz y el equilibrio encuentren siempre el camino de regreso a tu vida